Creía que seguía a Dios, pero realmente estaba adorando al enemigo. Porque muchas veces pensamos que el simple hecho de no estar con Dios es, bueno, no estoy con Dios. Lo que no te das cuenta es que quien no está con Dios está en contra de Dios. Quien no es conmigo es contra mí, según la Biblia. Así que hoy estoy aquí para contarte mi historia de cómo fui engañado. Y no porque nadie me engañó, sino porque yo decidí caer en la mentira de que Dios es una energía, de que Dios es un chakra, de que Dios es el universo. A pesar de que en mis inicios mis padres fueran cristianos. Yo soy Eliel, he nacido en una iglesia prácticamente. Mis padres siempre me han inculcado mucho que tengo que seguir a Dios, que tengo que tal, que tengo que ir a la iglesia, pero me lo imponían. Y me lo imponían como reglas, como normas, como una costumbre familiar, más que como un corazón de querer servir a Dios. Yo sé que ellos lo tenían, pero al final tú sabes que cuando sabes mucho sobre un tema, que imagínate que llevas 20 años estudiando psicología, cuando le hablas a alguien sobre psicología, no le hablas igual que cuando tú estás enseñándole a alguien. Entonces tú simplemente dices lo que sabes y claro, es normal que no todos te entiendan. Entonces tienes que aprender la palabra se dice, tienes que aprender a adaptarte a quién le estás hablando. Entonces mis padres eso no lo saben hacer. Es una habilidad que no tienen. No saben comunicar las cosas para que alguien aprenda. Entonces lo que hacían era imponer lo que ellos pensaban. Entonces yo crecí en una iglesia porque mis padres me llevaban, me gustaba, pero había cosas que no entendía, pero aún así las hacía. Te digo, cuando yo me entregaba a Dios, cuando yo iba a la iglesia y adoraba, siempre sentía cosas, siempre. O sea, no hubo día que yo no sintiera algo. Me desmayaba, lloraba, o sea, venían incluso profetas de otras iglesias a hablar conmigo y a decirme que Dios tenía un llamado para mí. He llegado a estar... ¡Buah! Es que me han pasado cosas muy locas, ¿vale? Cosas muy locas en la iglesia. Pero aún así, al yo tener este fallo mental mío propio de no entender cosas de la iglesia, pues habían cosas que yo quería entender o que yo quería aprender a aplicar en mi vida personal, mi vida joven, como puede ser chicas, propósitos, los dones, la motivación, el crecimiento personal que en la iglesia no nombraban, ¿sabes? Y mira que mi iglesia era una iglesia moderna, pero habían temas que digo, joder, tío, ojalá tocaran más estos temas. Y no los tocaban, entonces era como, vale, ok, lo que aprendo en la iglesia me sirve para la iglesia, pero no me sirve para mi vida cotidiana, para crecer. Entonces empecé a buscar otra manera de crecer. Empecé a encontrar libros sobre desarrollo personal, sobre éxito, sobre dinero. Y empecé a moverme en entornos que tenían mucho más que yo. Y cuando le preguntaba a ellos, siempre coincidían en lo mismo. Todo está aquí, todo está en la mente, todo está en la mente, todo está en la mente, todo está en la mente. Le puedes preguntar a cualquier persona exitosa hoy en día, y si le preguntas si realmente no tiene a Dios, te dirá que el 100% de su éxito ha sido su mente, ha sido su mentalidad. Entonces yo empecé a creer que eso es verdad. Escucho a personas como Brian Tracy, a personas como Napoleon Hill, y la importancia de la mente, o sea, se le da una importancia que es como wow. Y empiezas a tener a tu propia mente como tu propio Dios. Empiezas a tener tus creencias como wow, brother. Si yo cambio mis creencias, cambio mi vida. Empiezas a tener los hábitos como wow, brother. Si cambio mis hábitos, cambio mi vida. Y aquí ya empecé a poco, sin darme cuenta, ¿vale? A alejarme un poco de Dios y empezar a ser más autosuficiente. La autosuficiencia no es mala en absoluto. De hecho, según vamos creciendo, pasamos de los cero. Nacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que vamos creciendo, lo que más crece, lo que más notas que alguien ha crecido es su autosuficiencia, porque es capaz de hacer más cosas solo. ¿Qué pasa? En el mundo cristiano es justamente lo contrario. En el sentido de que la persona que más crea que puede hacer cosas más solo, sin necesidad de nadie, es el que más alejado está de Dios. La persona que más dependencia tenga de Dios y menos autosuficiente cree que es la persona que más cerca está de Dios. ¿Qué pasa? Que muchas personas hoy en el mundo en el que estamos los jóvenes, nos cuesta mucho ser sometidos, ser sumisos a una voz, porque nos han promovido mucho, ¿se dice promovido? No tengo ni idea. Nos han promovido mucho la idea de tenemos que perseguir nuestros sueños, tenemos que ser felices, tenemos que hacer lo que nos haga feliz.
Entonces, desde que somos muy pequeños, estamos pensando en qué sueño puedo perseguir y no en qué sueño tiene Dios para mí. ¿Para qué Dios me ha creado? ¿Cuál será el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Cuántas veces te has hecho esa pregunta? Sé honesto. O lo que tú has dicho es, tengo este propósito, tengo este sueño, por favor Dios, ayúdame a cumplirlo. Entonces lo que estás haciendo es usar a Dios como sirviente, no como Dios al que servir. Cuando pasa eso, ponemos el orden de yo, Dios. Yo, Dios. Y la Biblia dice que todo lo que pongas por delante de Dios lo estás haciendo tu propio ídolo. ¿Cuál es el discurso de la nueva era que más se sostiene hoy en día? El que sostiene todo, literalmente todo. Dice, Dios te ha creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tú eres igual que Él. Eso no es cierto. Lo que te dice la palabra de Dios es que sí es cierto que Dios te ha creado a su imagen y semejanza, pero no te ha creado para nada, con la misma capacidad de crear que Él tiene. Él te ha creado con una mente, con un cuerpo, pero eres limitado. Lo único que tienes ilimitado dentro de ti es el Espíritu Santo que Dios te ha dado. Lo único que existe ilimitado en esta tierra es Dios. Por lo tanto, cuando yo estoy intentando manipular la realidad sin que haya un Dios entre medio, estoy diciendo, yo soy Dios. Cuando yo elevo mi frecuencia y creo que atraigo algo en mi vida, yo soy Dios. Cuando yo pienso y manifiesto, yo soy Dios. Cuando yo uso técnicas para manipular la realidad y conseguir lo que yo quiero, me estoy convirtiendo en mi propio Dios. Y cuando eso pasa, adivina a quién le estás pidiendo, si no es a Dios, al otro. Porque yo manifestaba cosas. Yo usaba la ley de atracción y pensaba lo que yo quería pensar y accionaba y sentía como tal y atraía dinero. ¿Tú cómo crees que yo estoy en Madrid? ¿Que tú crees que ha sido por el simple hecho de haber trabajado duro? No, que va. Yo todas estas leyes universales las aplicaba a otro nivel. O sea, yo llevo ya ¿Desde cuándo? A ver si recuerdo bien. De julio del año pasado sin tocar un empleo. Yo estaba con mi coaching y para arriba y para abajo y para arriba y para abajo y así. Y lo único que yo hacía era, aparte de trabajar, era pensar mucho. Porque sí es cierto que cuando tú te enfocas en algo, todo tu cuerpo, tus 5 sentidos, pues van en esa dirección y trabajan hacia ahí. Pero eso no quiere decir que lo que atrajo fue tu mente. Lo que atrajo lo que tú querías a tu vida es el mismo diablo. Porque todo lo que dice la Biblia es que cuando tú no le estás pidiendo a Dios, le estás pidiendo al diablo. Pero una pregunta. Si yo nombro a Dios, si yo con mi boca digo Dios, dame, Dios te pido, ¿qué rasgos, qué características tiene el Dios que tú estás siguiendo? Porque las características del Dios bíblico no es el mismo del Dios del curso de milagros, no es el mismo que el Dios de David Hawkins, no es el mismo de Dios de conversaciones con Dios, no es el mismo del Reiki, no es el mismo del Kundalini, no es el mismo de la meditación espiritual, no es el mismo del yoga. Ese Dios no es el mismo que el Dios bíblico. Entonces han fabricado 20, 25 dioses, 30 dioses, muchísimos dioses a la imagen del hombre. Y eso no es lo que Dios dice. Dios nos ha creado a nuestra imagen, no nosotros creamos a Dios a nuestra imagen. Yo no tengo que crear un Dios, Dios ya es como es. Y el mundo está creado por Dios, porque muchas veces caemos en decir que, bueno, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su filosofía. Es cierto que cada uno tiene su verdad, pero eso no quiere decir que sea la verdad. Porque tú que sigas un camino y que ese camino te haga feliz y que te haga sentir pleno, no quiere decir que sea el correcto. Boom. Cuando a mí me dijeron eso, como tú estás flipando, si llevan toda mi vida diciéndome que haga lo que me hace feliz, y me están diciendo que a mí, que esto que me hace feliz, tengo que dejar de hacerlo. Entonces, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo si no es para ser feliz? ¿Sabes cuál es el principio número 1 de la Biblia satánica?
escrita en el 1966 por Anton LaVey, fundador de la religión satánica en Estados Unidos. ¿Sabes cuál es el principio número 1? Haz lo que te haga feliz. Pero Liel, yo no veo nada negativo en hacer lo que me haga feliz. El corazón es engañoso. Y cuando tú haces lo que te hace feliz sin importar las consecuencias, sin importar nada, solo lo que te haga feliz, pues caes en un vacío. Porque careces de propósito. Porque careces de tener en tu corazón al único que puede llenar ese vacío. Tú puedes beber mucha agua de diferentes fuentes, pero solo hay una fuente que llena. Solo hay una fuente que llena. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que el mundo, el placer, el diablo, toda esta espiritualidad te da paz. Claro que te da paz. De hecho, en la Biblia hay un versículo que habla justamente de eso. Y te dice, mi paz os doy, dice Jesús, mi paz os doy, pero no os la doy como el mundo la da. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo te va a dar paz, pero no es paz real. Y Jesús concluye y dice, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, porque su paz no es de este mundo. Su paz bien, es un sentimiento que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no se puede explicar y no es una paz forzada. Y no es una paz que tú tienes que meditar para sentir paz. No es una paz de que tienes que hacer un ejercicio de desapego. No. Es una paz que por el simple hecho de yo estar aquí, yo oro a Dios y siento paz. Entonces yo no estoy en contra de ninguna espiritualidad. De hecho, este mensaje no es para ir en contra de nadie. Este mensaje no es para atacar a nadie. De lo que yo estoy extremadamente en contra es de que se llame Dios a un Dios que no es Dios. Mi mensaje no es contra ti. Mi mensaje es contra Satanás. Mi mensaje es contra todo lo que Él ha creado que parece que es Dios, pero realmente no lo es. Y Eliel, ¿cómo sabes que no es Dios? Porque yo llevo ya 2 años siguiendo todos estos mensajes y siempre había algo que me faltaba para sentirme lleno. Y adivina que cuando lo conseguía, esa plenitud duraba 3 días. Porque siempre sentía que necesitaba otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Entonces, pensar que Dios es una simple fuente, es el universo, es una energía, brother, es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte. Porque cuando tú eres consciente de que existe el planeta Tierra, existe el Sol, que es por sí en el planeta Tierra, después existe una galaxia que no estamos metidos, después existe millones y millones y millones de galaxias, y después está Dios. ¿Cómo que Dios es una fuente? ¿Cómo? Dios no es el universo, es el creador del universo. Y reducirlo a una simple energía que se mueve y que es un insulto. Es insultar a Dios. Es insultar a Dios. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque yo hace aproximadamente 2 meses yo creía que estaba en lo correcto. Como tú ahora. Muy probablemente creas que estás en lo correcto porque te da paz, te da seguridad, te da dinero, te ha dado admiración, te ha dado reconocimiento y te sientes bien. ¿No? Te sientes bien. Pero llegué a un punto en el que estaba escuchando un podcast y en ese podcast lo que me decían era: el curso de milagros es un libro satánico. Ya todo esto lo hablaremos en el futuro, ¿vale? Habrá más vídeos. David Hawkins no es de Dios. No está hablando del mismo Dios que nosotros. Todas estas espiritualidades no son realmente seguidoras de Dios, pero todas nombran a Dios. Porque el diablo no te va a presentar la espiritualidad como: adora al diablo, sacrifícate, córtate los brazos. No. Piensa una cosa. Si tú fueras boxeador y estuvieras en un ring, ¿cuál sería la mejor estrategia que pudieras hacer para noquear a tu enemigo? La mejor es hacerle creer a tu enemigo que está ganando para que se confíe y baje los brazos. Y cuando baje los brazos, ¡pum!, para el suelo. Porque si tú le haces ver a tu enemigo que está perdiendo, se va a poner las pilas para ganar. Entonces lo que hace el diablo es llevarte por el camino de Dios, pero te desvía.
Y eso es realmente lo peligroso. Porque el que es ateo, el que no cree en nada, el que tiene muchas dudas, se le puede llevar por un camino y listo. Pero el que cree que va por el camino correcto es el realmente peligroso. ¿Sabes cuál fue el pecado? El primer pecado del mundo, antes incluso de la tierra. ¿Qué pasó en el cielo? Cuando Lucifer se rebeló a Dios y quería ser Dios. O sea, que entró a través del orgullo. ¿Sabes cuál fue el primer pecado registrado en la tierra a través de Adán y Eva? Cuando la serpiente le dijo a Eva que si comía del árbol prohibido podía ser Dios. ¿Adivina qué pasó? Comieron, la cagaron. ¿A través de qué? Eva lo hizo a través del orgullo, porque quería ser Dios. Entonces el orgullo, según la Biblia, no es el peor pecado, porque no hay peor ni mejor pecado, pero es el orgullo. El orgullo es el que hace que Dios no pueda entrar en tu corazón. No puede. Dios no puede tratar con un corazón endurecido. Lo único que hizo que yo sintiera a Dios, ¿sabes cuándo fue? Cuando yo dije, Dios, me entrego a ti. Creo, algo me dice que no estoy yendo por el camino correcto. Si realmente eres tú el Dios de verdad, quiero que me lo hagas ver, me entrego. Si quieres que deje mi coaching, lo dejo. Si quieres que deje todo lo que tengo, lo dejo. Pero por favor, házmelo saber, me entrego a ti. Soy todo tuyo. 3 minutos después empiezo a llorar y escucho una voz que me dice, se acabó. Se acabó todo. Se acabó cómo llevo mi relación de pareja, se acabó cómo llevo mi coaching, se acabó mi relación como la tenía con mi familia, se acabó mi relación conmigo mismo como era, se acabó mis redes sociales, se acabó todo. Y empezamos a construir otra vez las bases, pero con unos principios cristianos. Y te digo algo, eso ha hecho que pierda mucho dinero y mucho tiempo. Porque todo el tiempo que he dedicado ahora mismo a construir mi negocio, mi empresa, mi proyecto, mi movimiento de cero, ha hecho que tenga que buscar no 1, sino 2 trabajos. Ha hecho que diga que no a ciertos ingresos. Ha hecho que personas que me pagaban dejen de pagarme. Ha hecho que todo el contenido que tenía en redes lo borre. Ha hecho que no me entren más clientes. Pero Liel, ¿por qué vas a hacer eso? Quiero que tú te hagas esa pregunta. ¿Por qué iba a hacer eso? Hay gente que está dispuesta a morir por una verdad. ¿Pero tú crees que hay gente que estaría dispuesta a morir por una mentira? ¿Tú crees que yo estaría dispuesto a que muera toda mi vida anterior si yo creyera que estoy equivocado? ¿Sabes todas las personas que murieron por el simple hecho de que dijeron de que Jesús era Dios y que resucitó? Hay mucha gente, te repito, que estaría dispuesta a morir por una verdad. Pero ¿cuántas personas estarían dispuestas a morir por una mentira? Si esas personas que los mataron por el simple hecho de decir que Jesús era Dios, ellos podían haber dicho que no. Pero como lo vieron después de que Jesús muriera y resucitara, decidieron decir que sí, porque era lo que vieron. O sea, no podían mentir. ¿Tú estarías dispuesto a morir por una mentira? No te cuesta decir no. Si te preguntan, ¿Jesús resucitó? ¿Y tú lo viste? Tú dices que sí. Pero si no lo viste y te preguntan, tú dices que no, ¿por qué vas a mentir para que te maten? Nadie haría eso. Entonces, si esto es verdad, quiere decir, querido amigo, que todo lo que está en contra de la palabra de Dios, por muy bonito que parezca, por muy bonito que suene, por mucho razonamiento elevado que parezca que pueda tener, como por ejemplo elevar tu conciencia según David Hawking, según el otro, según el curso de milagros despertar, según el Reiki, el Kundalini, sanar, energía, da igual, lo que sea. Suena bonito, de hecho tiene mucho sentido. ¿Sabes qué? Funciona, pero no funciona eternamente. Funciona durante un pequeño corto periodo de tiempo, que es el que el diablo te pide, a la vez de que te quita algo. El diablo te da y a la vez te quita. Te da y a la vez te quita. Por eso yo mientras más éxito pensaba que tenía, más vacío me sentía. Entonces lo primordial aquí no es que suene bonito. De hecho, te digo algo. Te voy a leer un versículo, ¿vale? Que dice, que en 2 Corintios 11:14, dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué? Porque él fue un ángel y sabe cómo engañar. Entonces, él, como te repito, él no te va a venir a decir
córtate las manos y hazme rituales de sangre. No te va a decir eso. Te va a decir, el bien y el mal no existen. Te va a decir, el mundo que tú ves es una creación de tu mente. Te va a decir, haz lo que te haga feliz. Te va a decir, puedes atraer lo que tú quieras con tu imaginación. Te va a decir, no te preocupes, la vida es una, disfrútala. Te va a decir, si alguien te hace mal, devuélvesela. Son cosas que parece que todo tiene sentido. Porque el Satanás, el colega, es padre de la mentira. Es el padre de la mentira. Sabe perfectamente cómo engañar. Quiero que hagas un ejercicio, ¿vale? Quiero que busques en todas las corrientes filosóficas y espirituales que has escuchado y corrobores una cosa. En todas te hablan de Dios y tal y cual, sí. Pero, ¿en cuántas te hablan de que tienes que arrepentirte y de que Jesús murió por nosotros? Y de que la única manera de llegar a Dios es a través de Jesús. Ninguna. Porque es la única manera de tú conseguir ser salvo. De tú poder entregarle tu alma a Dios. Es la única manera, no hay más. Es solo a través de Jesús. Entonces te dicen todas las partes bonitas de la Biblia, pero la parte más importante no te la dicen. La única manera de salvar tu alma es a través de Jesús. Pero eso al diablo no le conviene que lo sepas. A él claro que quiere que tú tengas ciertos versículos de la Biblia para que creas que vas por el buen camino. Porque cuando alguien es orgulloso es muy difícil que vuelva al otro camino. Entonces, te digo algo y quiero que lo apuntes. No cualquier versículo de la Biblia que te digan lo están usando de la manera correcta. Me da igual quién sea. Te dicen pedid y se os dará, ¿no? Según la Biblia dice pedid y se os dará. Entonces si le pido a Dios me va a dar. En la Biblia también dice pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. O sea que la gente que no recibe es porque está pidiendo para su ego. También te dice la Biblia, llama a las cosas que no son como si fuesen. Pero ese versículo lo han usado grandes boxeadores como Ilia Topuria. Esos versículos realmente te están hablando de Dios. Dios en la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. No te está hablando de que el humano debe llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y hay tantos y tantos y tantos versículos que te hablan de cosas que no son y son sacados de contexto para que tú creas que eres empoderado y que después obtener todo el éxito que quieras, que te están llevando por un camino que no es. Entonces lo que hace el diablo es coger los dones que Dios te ha dado, esos dones que Dios te ha dado, los lleva por un camino que no son los caminos de Dios. Y no solo eso, sino que también te hace creer que son los caminos de Dios. O sea, es una doble trampa. Porque los dones que Dios te ha dado te los pone en servicio. Por lo tanto, tú te sientes cómodo usando esos dones, pero te lleva por un camino que no es de Dios. Dime, ¿qué es más fácil? Sacar a alguien que tiene el don de la pintura, de alguien... O sea, imagínate que a mí se me da muy bien la pintura y me encanta pintar y me encanta el arte. Porque Dios me dio ese don. Y estoy pintando cuadros y soy millonario. Y me ha funcionado la ley de atracción a otro nivel. Y soy millonario y me va muy bien. Es muy difícil que tú me saques de ahí porque me siento muy cómodo ahí. Sin embargo, imagínate que yo tengo el don de la pintura y estoy haciendo repostería. Y me hago millonario siendo repostero. Me siento vacío. Entonces, cuando yo quiera cambiar de camino, cambiaré mucho más fácil. Entonces, lo que realmente te cuesta es hacer lo que te hace feliz, que te vaya bien con eso y dejarlo todo eso para seguir a Jesús. Por eso es que el diablo usa tus propios dones para conseguir éxito, pero éxito vacío. Es muy importante que entiendas esto. Es muy importante que entiendas esto. Quien no está para Dios está en contra de Dios. En Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice: Dios abomina la adivinación, la magia, el consultar al universo y todo tipo de hechicería. O sea que eso es
hechicería. Mira, en la Biblia dice que aunque venga un ángel de los cielos y baje y se presente delante de ti, si no confiesa que Jesús es Dios, ese ángel es anatema, es mentiroso, es engañador. No es cierto. Entonces, sí, todo suena bonito, pero solo hay una verdad. Entonces, hoy te quiero hacer una invitación. Y es que examines realmente si a quien tú estás siguiendo es a Dios o es a uno de los dioses. Porque solo hay un Dios. Según Jesús, Él es el camino, la verdad. La verdad. No hay tres verdades ni tres caminos. La verdad y la vida. Entonces, examina a quién escucha, en base a qué principios se rige, en base a los principios de quién. Porque hay muchos mentores que se basan sus filosofías en base a sus principios. De hecho, te digo una cosa. El mentor ha aprendido de un mentor y otro mentor y otro mentor y de otro mentor y de otro mentor. Entonces, todo ha salido de un humano, de un simple humano, que ha creado una filosofía en base a lo que él cree, y esa persona, con su filosofía, está influyendo a millones de personas. Un simple humano. ¿Qué prefieres? ¿Seguir una filosofía de un simple humano o seguir la filosofía eterna que ha dejado Dios en la Biblia? Porque dice que las cosas pasarán, la ciencia pasará, todo pasará, pero su palabra nunca pasará. Si yo prefiero vivir bajo principios eternos que sé a ciencia cierta que me van a llevar a vivir una vida de plenitud, de paz y de gozo, a seguir una filosofía que uno se inventó en no sé qué tiempo, a ver qué pasa. Ya he experimentado muchas veces lo que es estar vacío y tener aparentemente éxito, y como dice mi buen amigo Iván, yo ya no vuelvo atrás. Si estás metido en la nueva era y sientes cosas espirituales y te sientes bien y tal, eso es lo más peligroso. Porque quien se siente mal cambia de camino. Pero el que se siente bien y en paz y de vez en cuando tal, es el que más le cuesta salir, porque no quiere soltar el orgullo de pensar que está por el camino correcto, porque eso duele. Duele decir, wow, yo todo este año, todos estos meses, toda mi vida he equivocado. Entonces no te preocupes. A mí también me engañaron. O sea, bueno, me engañé yo solo, pero Dios me rescató. Yo no tengo mérito ninguno. Es Dios quien me rescató de ahí. Así que lo único que necesitas es a Jesús. Él no te pide que seas perfecto, te pide que te rindas. Como dice su palabra en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Vale? Así que pídele a Dios que te dé un nuevo corazón. Examina todo lo que estás escuchando. Sígueme en redes, por ahí voy a compartir mucho contenido. Voy a crear un proyecto de la nueva generación por el cual yo no me voy a lucrar. Todo el dinero que gane será para invertir en el mismo proyecto, para crecer. Es para ayudar a jóvenes que están exactamente en el mismo lugar en el cual yo estaba. Se sentían vacíos, sentían que no tenían dirección, yo sentía que por más que yo conseguía, era como, ya, ok, me falta algo. O sea, para todos esos jóvenes que quieren ser exitosos, pero no exitosos como el mundo lo llama, sino exitosos como la Biblia lo llama. Y según la Biblia, ¿qué es ser exitoso? Ser obediente. No conozco a nadie en la Biblia que haya sido obediente y Dios no le haya premiado con abundancia, y ya no económica, sino con paz mental, con gozo, con ser líder. No sé, o sea, cuando tú sigues a Dios, Dios te promete cosas y Dios te las da. Ahora, no te quiero vender a Dios como un Dios de milagros. Quiero que sepas que sigo a Dios porque lo amo y porque me salvó de todos los vacíos que estaba experimentando. Te invito a que examines tu cabeza y ver si realmente lo que estás haciendo es servir a Dios, o te han pintado un Dios a la imagen de no sé quién para cumplir los deseos del hombre. Porque Dios no está hecho para ser servido. Mentira, Dios no ha venido a servirte, sino tú has venido a servir a Dios. Te amo mucho y espero que te haya servido. Chao.